puedo estar en cualquier situación, o sea, el contexto es siempre diverso, pero yo tengo la capacidad de brincar durante mucho tiempo. O sea, no es volar, sino como que voy corriendo y puedo alzar los pies y con el impulso como planear. Yo me llamo Samuel Castaño, soy ilustrador, diseñador gráfico. Nací en Cartagena, vivo en Medellín hace muchos años y me dedico principalmente a la ilustración, sobre todo para el sector editorial, para libros infantiles. Lo que más me gusta creo que pues es poder contar cosas todo el tiempo y que mi trabajo, digamos, sea visto por muchas personas. No sé, yo creo que fue como un lenguaje que fui hallando producto pues de mis fortalezas y de mis debilidades también, que al final el lenguaje que uno encuentra es como una grieta que uno encuentra entre lo que es capaz y lo que no es capaz de hacer. Yo encontré, digamos, fácil o encontré una forma que me gusta y me funciona a mí para comunicar y es con los objetos o con las imágenes tal como vienen, digamos. Porque yo empecé haciendo mucho collage sobre todo, entonces el collage es eso, es traer cosas de diferentes lugares y diferentes medios y hacerlos contar un mensaje nuevo. Entonces, pero luego el collage me empezó a limitarme también mucho, entonces empecé a dibujar las cosas que necesitaba para el collage. No me había dado cuenta que los podía unir, entonces empecé a hacer una mezcla entre collage y dibujo para construir un mensaje nuevo. Yo no soy muy buen dibujante en un sentido clásico, o sea, a mí me cuesta mucho el dibujo más clásico. Entonces yo lo fui reemplazando como por otras cosas, fui encontrando mi manera de dibujar y encontré una manera, digamos, más esquemática, más icónica, más manejable para mí de dibujar, que también yo creo que proviene también de mi educación de diseñador gráfico sobre todo. La inspiración va cambiando mucho y los referentes va cambiando mucho, pero lo que uno se encuentra en la calle, caminando, las escenas que digamos ya el mundo te plantea, a veces son una fuente muy grande de inspiración para mí en mi trabajo. Yo no saco tantas, o sea, yo no me imagino tantas cosas o no pienso tantas cosas, sino que como que me las encuentro. Y me inspira mucho como las cosas pequeñas, los objetos, la cultura material, esas cosas están muy presentes en mi trabajo. Una versión infantil del Quijote, con editorial aquí en Colombia, y me gusta mucho porque fue una oportunidad de trabajar un texto muy clásico y con unos personajes ya muy tratados y muy retratados y que tienen una identidad muy clara, digamos, para toda la humanidad. Pero tuve la oportunidad, digamos, de abordarlo desde mi lugar y desde mi manera de ver ese libro y de ver ese personaje, y desde la editorial y desde la dirección de arte me permitieron como darle un lenguaje creo que muy mío y en el que pude explorar bastante y por eso me gusta mucho. Es un libro pues, que se editó el año pasado, que es mi primer libro escrito e ilustrado por mí, que se llama El tiempo de mi casa, en el que aprendí un montón de la ilustración como tal, sino de escritura, de narración, de contar cosas. Ahora pensar solo en Colombia creo que es limitante, o sea, si uno no piensa en el mundo, creo que se está limitando sin necesidad. Pero digamos que en el país, bueno, falta más profesionalización en el sentido de que entiendan más de qué se trata esto y incluso los mismos ilustradores, no solo los clientes, sino que falta, creo que mucha educación por parte de nosotros mismos.